Iglesia, usted mire su copa boca arriba y deje que Dios le hable, le ministre. A través de esta palabra, alabado sea el Señor. Yo sé que Dios le va a hablar y le va a ministrar de una manera especial. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Le voy a invitar a buscar en sus Biblias, en Hechos, capítulo 12, gloria a Jesús, el verso 5. Grande y maravilloso es el nombre del Señor. Grande y maravilloso eres, mi Dios, aleluya. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús. Hechos, capítulo 12, gloria a Jesús, y vamos a dar lectura al verso 5. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya. Y la palabra lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Gloria a Jesús. Vamos a orar, iglesia. Aleluya. Bajo el tema evidencia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Evidencia. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias te doy, Señor, por permitirte estar aquí, Dios mío, dándote culto a ti, Señor, dándote gloria, dándote honra, Padre amado, porque no hay nadie como tú, Señor, aleluya, te doy gracias. Te pido, Señor, que a través de esta palabra tú ministres, Dios mío, tus señales, tus milagros, tus prodigios se manifiesten en esta casa, en esta noche, Dios mío, como evidencia de tu poder, como evidencia, Dios, de tu gloria, de tu poder, Señor amado. Te pido, Señor, que ministre, que hable, que bautice con Espíritu Santo y fuego, Dios, que sane el que está enfermo, Dios mío, te lleve dolor, carga, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios amado, que tú hables, que tú ministres, Dios mío, para la gloria de tu nombre, Señor. Y te pido, Dios, que si te place manifiesta los dones de tu Espíritu, Dios mío, para la gloria tuya, Espíritu Santo. Rompe cadena, ligadura, Dios mío, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. 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 Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. De la alabanza de su pueblo. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jehová. Gloria sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Alabamos al Señor. Alabamos al Señor. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Se puede sentar. Pero no siente su alabanza, mi hermano. Alabado sea el Señor. Porque Él habita en medio de la alabanza, mi hermano. Aleluya. Él se mueve. Él se mueve. Él se mueve cuando usted y yo le adoramos. Alabado sea el Señor. Oiga bien, iglesia, en esta preciosa noche. Y cogimos el tema bajo el tema de este mensaje, evidencia. Y este tema de este mensaje, Dios habló a mi vida a través de este tema. Y fue acostado en mi cama con mi esposa escuchando un himno que estábamos escuchando, y la persona que estaba cantando este himno expresó la palabra evidencia. Y cuando yo recibo esta palabra, comienzo a meditar en esta palabra evidencia, y Dios comenzó a ministrar a mi vida.
y comenzó a hablar a mi vida de una manera muy especial. ¿Y por qué habló y ministró a mi vida de una manera especial? Oiga bien, iglesia. La iglesia en este tiempo tiene que demostrar evidencia. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia, con una evidencia tú pruebas algo que tú tenías y ya no lo tienes. Alabado sea el Cordero de Dios. Evidencia es algo que por lo que tú oraste y Dios contestó. Alabado sea el Cordero de Dios. Y mire, mi hermano, y mientras Dios me hablaba y me ministraba esto, y el Señor me decía, la iglesia en este tiempo tiene que demostrar evidencia. Evidencia en lo que cree, evidencia en lo que predica, evidencia en lo que proclama. Alabado sea el Cordero de Dios. Porque nosotros podemos predicar de que Dios sana, pero cuando oramos, Dios sana a los enfermos. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Ve? Eso es evidencia de que lo que tú predicas, de lo que tú enseñas, aleluya, está respaldado por lo que tú hablas. Y eso es evidencia. Alabado sea el Cordero de Dios. Y ¿sabes qué, mi hermano? Aleluya. Nosotros esperamos 13 años por una evidencia. Nosotros esperamos, aleluya, un proceso de espera donde se oraba, donde se clamaba, aleluya, y Dios ministraba a nuestra vida de que Dios iba a hacer algo lindo. Pero estaba en esa espera de esperar esa contestación, aleluya, de lo que Dios estábamos orando. ¿Ves? Y ¿sabes qué? Luego de 13 años llegó la evidencia de que mi esposa quedara embarazada. Y Dios me decía, aleluya, aquella noche me decía, lo que está en el vientre de tu esposa es una evidencia de la oración y de la espera que ustedes esperaron que nosotros contestáramos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe que la bendición de la espera por un bebé, aleluya, es evidencia de que cuando alguien ora, Dios lo escucha y Dios contesta? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios, aleluya. Alabado sea el Cordero de Dios, mi hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia, aleluya, nosotros la iglesia podemos proclamar de que, aleluya, de que Dios bautiza con Espíritu Santo y fuego, pero Dios está bautizando. Alabado sea el Cordero de Dios. Es una evidencia, es una señal de que lo que tú enseñas, Dios lo respalda. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Óigame, mi hermano. Estamos hablando de evidencia, con eso tú vas a probar, aleluya. Como la hermana testificaba, como la hermana era como si ya, aleluya, yo hubiese hablado con ella, pero no hablé con ella, ¿ves? Alabado sea el Cordero de Dios. Y ella comenzó a que, aleluya, estuve así, los resultados salieron de esta forma, pero que oraron, clamaron a Dios y Dios hizo el milagro. ¿Y qué es eso? Una evidencia, aleluya, de que estuve enfermo, pero Dios me sanó. Santo. Y la iglesia en este tiempo tiene que tener esa evidencia. Señor. Aleluya. Miren, mi hermano, el mejor testimonio que fue reciente, pues fue bien reciente. Fue antes de venir acá a Puerto Rico, un miércoles en la mañana, en un ayuno en una iglesia en Guaynabo. Estuvimos predicando, alabado sea el Cordero de Dios. Unos días antes la iglesia había salido afuera a predicar. El Señor llamó a un muchacho joven, aleluya, pero aleluya, le hicieron la invitación para que viniera a los pies de Cristo. Él dijo, no estoy preparado. Y entonces le hicieron, aleluya, una invitación. Mira, el miércoles tenemos un ayuno, aleluya, y va a venir un predicador de Atillo predicar acá a Guaynabo. Te hacemos la invitación, ven ese ayuno en la mañana, aleluya. Yo le digo, sí, voy a estar. ¿Qué hizo la iglesia? Ellos me contaron que comenzaron a orar y comenzaron a orar y a orar y a orar para que ese joven llegara a ese culto en esa mañana. Alabado sea el Cordero de Dios. Cuando ya yo estaba predicando en ese lugar, entra el joven y se sienta a la parte de atrás. ¿Quién era ese joven? Un joven que, aleluya, tenía 2 muertes, que había matado 2 personas y esas 2 muertes las tenía en sus costillas. Lo andaban buscando para matar, aleluya. ¿Y qué pasa? Que la iglesia comenzó a orar, Señor, si tú vas a traer un mover tuyo a esta iglesia, queremos que tú cambies a este muchacho, que tú lo salves este miércoles en la mañana, tú hagas con él, tú hables con él directamente, le digas las cosas específicamente, mi hermano. Y ese día, aleluya, cuando estoy a mitad de mensaje predicando, el Señor me dice, el joven último que entró, ve y ponle la mano y dale esta palabra de parte mía. ¿Sabe qué ocurrió
ese día, aleluya, ese muchacho corrió al altar, ese muchacho aceptó al Señor, alabado sea el Cordero de Dios. Dios le habló bien claro a ese muchacho, pero ¿qué sucedió ahí? Que esto era una señal por la iglesia que estaba orando de que Dios hiciera algo con ese muchacho, por señal de un mover de Dios. Créame, mi hermano, allí fueron gente llena del Espíritu Santo mientras se ministraba por este joven, alabado sea el Señor. ¿Qué ocurrió allí? Evidencia, una evidencia de una iglesia que oró y le creyó a Dios, y Dios lo hizo. Alabado sea el Cordero de Dios. Mírame, mi hermano, cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. Alabado sea el Cordero de Dios. La iglesia hacía oración. Aleluya. Gloria a Dios. Adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Que Jesús le dio a los discípulos: estas señales seguirán aquí a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Eso es que evidencia de lo que creemos, evidencia de lo que predicamos, evidencia, mi hermano, en nuestra vida tiene que haber evidencia. Mire, mi hermano, si Dios te sane, testifique, porque eso es evidencia de que Dios sane. Alabado sea el Cordero de Dios. Si Dios te bautizó con Espíritu Santo y fuego, testifica, porque esto es evidencia. Si se abre una puerta a tu favor, eso es evidencia de que Dios te abrió la puerta. Aleluya. Adoramos, Señor. Aleluya. Estamos hablando de evidencia, iglesia. Evidencia de las cosas que Dios hace. Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos abre las puertas y nosotros nos quedamos callados, no hablamos de lo que Dios hace en nuestra vida. Y eso es parte de la evidencia de Dios, de que cuando Dios hace algo en nuestra vida, mire, testificar, hablar de lo que Dios hace es una evidencia de lo que Dios hace. Pero no nos quedamos callados. Recibimos la bendición y nos quedamos callados. Alabado sea el Cordero de Dios. Entonces, ¿para qué quieres que Dios haga algo contigo si no lo vas a testificar, no lo vas a hablar, no vas a proclamarle al mundo de que Dios tiene el poder para cambiar al hombre, de que Dios tiene el poder para cambiar al adicto, de que Dios tiene el poder para cambiar al homosexual, de que Dios tiene el poder para sanar a los enfermos, de que Dios tiene el poder? Aleluya. Eso es evidencia, iglesia. Evidencia de que Dios contesta. Evidencia de que cuando tú vas delante de la presencia de Dios, aleluya, y Dios escucha tu oración, Dios la va a contestar. Gloria a Dios. Mira, mi hermano, mucha gente, alabado sea el Cordero de Dios, le decían a mi esposa: y métete este tratamiento, haz esto otro. Y los doctores, aleluya, buscaban la manera a ver cómo para meterle un tratamiento. Y cuando llegaba todo esto, mi esposa dejaba de ir al hospital, al doctor. ¿Por qué? Porque ella no le interesaba de que le dieran una alternativa para poder quedar embarazada. Ella sabía que Dios lo iba a hacer. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. Aunque ellos decían que no iba a poder, pero sabes que, aleluya, nosotros estábamos agarrados de que Dios lo iba a hacer y de que venía la evidencia de camino. Santo tú eres, Jesús. Aleluya. Hay que hablarlo, iglesia, hay que hablar de la evidencia de Dios. Alabado sea el Señor, de lo que Dios hace en los cultos, de lo que Dios hace en la casa, de lo que Dios hace con nuestra familia. Alabado sea el Cordero de Dios. Eso es evidencia, mi hermano, eso es evidencia. Lo que está aquí en esta palabra es evidencia que cuando Jesús pasaba y estaban los enfermos, Dios los sanaba. Alabado sea el Cordero de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando Pedro pasaba cerca de los enfermos, ¿qué pasaba? Se sanaban. Aleluya. Y hay un corito que dice que no era la sombra ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el Espíritu de Dios. Alaba. Es evidencia. Gloria a Dios. Santo tú eres, Jesús. Aleluya. Es evidencia de que Dios cambia al hombre. Es evidencia, mi hermano. Es evidencia. La iglesia hacía oración, escuche,
Oración sin cesar. La iglesia clamaba sin cesar. La iglesia oraba sin cesar. Hello. Estamos hablando que la iglesia hacía oración sin cesar. Mire mi hermano, sin cesar. Esto se llama 24/7. Que aunque yo esté trabajando, estoy orando. Que aunque yo esté guiando, estoy orando. Que aunque yo esté, aleluya, aleluya, comiendo, estoy orando. Alabado sea el Señor. Orando sin cesar, aleluya. Orando, alabado sea el Señor. Señor, acuérdate de la petición, está delante de ti. Mira, mira, papá, muévete en esta área, Dios mío, toca, toca, salva, liberta, aleluya. Orando, 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 mi hermano, orando sin detenernos y creyéndole a Dios. Oramos, Señor, aleluya. Mientras la iglesia oraba, allí estaba Pedro en la cárcel, alabado sea el Cordero de Dios. ¿Qué pasó allá cuando, aleluya, Pablo y Silas estaban en la cárcel, mi hermano? Aleluya, esto es algo que marca mi vida siempre. Porque ¿qué dice la Biblia que ellos hacían? A la medianoche cantaban himnos y oraban, alaba, estaban que adorando, glorificando a Dios aunque estaban presos. ¿Y qué pasó? Que a la medianoche ocurrió un gran terremoto, aleluya, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, aleluya. ¿Sabe qué ocurrió? Pensaba el jefe de la cárcel allí que los presos se habían ido todos, no, pero como era Dios que abría las puertas, como era Dios que rompía las cadenas, aleluya, esta alabanza de estos dos hombres provocaron de que Dios hiciera un gran terremoto en ese lugar. ¿Y qué pasó allí? Hubo evidencia de que los presos se quedaron, estaban allí. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho. Amén, aleluya. Santo tú eres, aleluya. Lo predicamos pero no lo creemos. Lo predicamos pero dudamos. Alabado sea el Cordero de Dios. La duda se tiene que ir. La incredulidad se tiene que ir. Al Dios que yo le sirvo es poderoso, es grande, no hay nada imposible para Él. Cuando las puertas se cierran, aleluya, Él dice: yo las abro. Alabado sea el Cordero de Dios. Que cuando nuestra vista carnal dice que imposible se ve, Dios dice: para mí es posible. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto es evidencia. Aleluya. Evidencia para su gloria, evidencia para su poder. Porque aleluya, aleluya, de Dios es el poder. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Mire mi hermano, es evidencia, testificar de lo que Dios hace es evidencia. Es evidencia para darle gloria al Señor. Es evidencia, mi hermano, alabado sea el Cordero de Dios. Si Dios hizo algo contigo, testifíquelo, háblelo a los cuatro vientos, porque es evidencia, es evidencia. Es evidencia. No calles lo que Dios ha hecho en tu vida, no lo calles. Háblalo, 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 háblalo. Que hacía el pastor Yadiel testificar que esa hermana, aleluya, Dios le habló, aleluya, la dirigió, la guió hasta que llegara frente al templo donde él está pastoreando, que él está haciendo evidencia de lo que Dios ya está haciendo allí en Ponce, en su congregación, mi hermano. Si hizo eso, ¿cuántas más cosas irá a hacer Dios? Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a ser evidencia de que Dios está con ellos, evidencia que de la gloria ay, Amén. que la gloria es de Dios, es evidencia. Gloria a Dios. Oramos, Jesús. Oh, gloria. Gracias, Pero ¿qué dice la Biblia? Que allá se metió un ángel a la cárcel y sacó a Pedro. Se abrieron las puertas, lo cruzó por todas aquellas puertas de allí, aquella cárcel. Lo sacó al otro lado de la calle donde él estaba preso. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué hacía la iglesia? Oración sin cesar. Alabado sea el Cordero de Dios, mi hermano. Vuelvo y lo repito: tú puedes orar trabajando. Tú puedes estar, aleluya, alabado sea el Cordero de Dios, comiendo y orar a la misma vez, mi hermano. Alabado sea el Cordero de Dios. Que aunque quizás, aleluya, no lo expreses por tu boca, pero en tu mente, Señor, mira esta situación. Mira, Dios mío, te alabo, Dios mío, te adoro. Alabado sea el Cordero de Dios. Oración sin cesar. Gloria a Dios.
Pero con 5 horas de oración, media hora de oración, mi hermano, eso no es hora, aleluya, oración sin cesar. Eso es oración un ratito nada más. Alabado sea el Cordero de Dios. Oración con, aleluya, con profundidad y en el espíritu, con entendimiento. Alabado sea el Cordero de Dios, sabiendo de que Dios está escuchando, sabiendo de que Dios va a contestar. Gloria a Dios, aleluya. Mira, mi hermano, hubo gente que nos llegó a decir: mira, no ores más nada. No ores más nada porque me parece a mí que ya van para 13 años y Dios no va a contestar. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Sabes qué? Esa gente, alabado sea el Señor, ha tenido que cerrar su boca, aleluya. Porque mi hermano, aleluya, muchas veces yo predicando en mi iglesia le testificaba a veces y de momento salía de mi corazón, dentro de mí, decir: la iglesia, ustedes, quizás mucha gente va a decir: yo estoy, que Rufino está loco, que Rufino, aleluya, está en un viaje. Pero ¿sabe qué? Díganme lo que ustedes quieran, pero ustedes con sus ojos van a ver mi bebé correr entre esas bancas. Ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver. Alabado sea el Cordero de Dios. Mucha gente dudaba, decía: este hombre está loco. Alabado sea el Cordero de Dios. Si va para 13 años, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando le digo la noticia, muchos de ellos tuvieron que llorar y darle gracias, Señor, porque tú has contestado la oración de Rufino. Alabado sea el Cordero de Dios. Por eso es que Dios me dijo: eso es evidencia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Hermano, con la evidencia es que tú prueba de lo que Dios hace. Eso es prueba de lo que Dios hace. Aleluya. La evidencia, ve los análisis de nuestra hermana Ana. Decían que está enferma, tiene muchas cosas, pero aleluya, ¿qué hizo Dios? Sanó, restauró, puso todo nuevo. ¿Para qué? Para evidencia. Para evidencia. Hay poder. ¿Sabe que, mi hermano, de lo que Dios hace en una iglesia es evidencia? Es evidencia de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer. Gloria a Jesús. Es una evidencia, mi hermano. Gloria. Y la Biblia dice que cuando Pedro llegó frente a aquella puerta donde la iglesia hacía oración sin cesar, wow, y nosotros nos sorprendimos. Wow, Dios envió un ángel, sacó a Pedro de la cárcel. Pero ¿sabe qué? La profundidad aquí está en que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Ven? Aquí la llave está de la victoria, de la contestación, era que la iglesia hacía oración sin cesar. ¿Ven? Esa es la bendición. Alabado sea el Cordero de Dios. Sí, Dios mueve y hace lo que tenga que hacer, pero a causa de qué? De la oración sin cesar. Sin cesar. ¿Ven? Sin cesar, no por lo que veo, es por lo que yo creo que Dios va a hacer. Es por lo que yo creo que Dios es capaz de hacer. ¿Ven? Alabado sea el Cordero de Dios. Que aunque no veo nada, yo sé que algo Dios va a hacer. Tengo que orar sin cesar, porque Dios va a abrir las puertas de la cárcel, porque Dios va a desaparecer todo lo que hay que está molestando. Eso es evidencia. Dice la Biblia, alabado sea el Señor, que cuando Pedro llegó y tocó la puerta, mi hermano, alabado sea el Cordero de Dios, se levantaron para ver. Y aleluya. Y me parece a mí que aleluya, que aleluya, esta persona cuando escucha la voz, aleluya, y dice: no, Pedro está ahí a la puerta, ¿cómo va a ser? Si Pedro está, aleluya, preso en la cárcel. Pero mi pregunta es: ven acá, si estamos orando para que Dios intervenga a favor de Pedro, alabado sea el Cordero de Dios, ahora Pedro llega a la frente de la puerta donde está la iglesia orando, alabado sea el Cordero de Dios, y ahora no creo que Pedro puede llegar ahí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes que después que oramos no podemos creer que Dios lo hizo? Lo escuchamos, la puerta estaba cerrada, pero estoy escuchando a Pedro llegar ahí al frente, está tocando la puerta. Pero ven acá,
acá si estoy orando, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Pedro está ahí? Si él está preso, pero ven acá, si estoy orando para que Dios intervenga a favor de él, ¿cómo no puedo creer que Dios sacara a Pedro de la cárcel? Alabado sea el Cordero de Dios. Oiga bien, iglesia, alabado sea el Cordero de Dios. Por eso hay gente que Dios le habla, que Dios le ministra, que lo va a hacer, aleluya, y después pone miles de señales porque no creyeron que Dios le habló. ¿Sabes qué? Si oraste, ¿por qué dudas? Si oraste, ¿por qué no crees? Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Santo tú eres, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no crees que Dios lo puede hacer? Gloria a Dios. ¿Por qué no crees que Dios va a contestar? Aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Cuando, aleluya, alabado sea el Cordero de Dios, se encontraron allí aquel hombre en la puerta del templo cojo, aleluya, alabado sea el Cordero de Dios, y allí va, aleluya, alabado sea el Cordero de Dios, Pedro. Y que Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo tomaron por la mano, lo levantaron, salió brincando, saltando, adorando a Dios. ¿Qué es eso? Evidencia de lo que tengo, evidencia quién está conmigo. Se llama Jesús, se llama Jesús de Nazaret, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, venció la muerte, venció la enfermedad. Alaba, alma mía, Jehová, alábalo si te atreves ahora. Hello, aquel que resucitó al tercer día, aquel que resucitó al tercer día, es evidencia en nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Iglesia, es evidencia. Oh, gloria. Lo que Dios ha hecho en tu vida es evidencia. Es evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. Es evidencia, mi hermano, alabado sea el Cordero de Dios. Es evidencia, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A veces nuestra mente dice: Dios no lo va a hacer, se ve imposible, se ve difícil. Pero ¿qué hace Dios? Se mueve a tu favor, se mueve al favor de tu oración. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para demostrar su evidencia, que Él está en el asunto. Alabado sea el Cordero de Dios, que aleluya, que cuando te mueves se mueve contigo. Alabado sea el Señor, porque Él dirige tu vida, Él guía tu vida. Alabado sea el Cordero de Dios. Eso es evidencia. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, mi hermano, Aleluya. cuando el Señor me habló de la evidencia, de que le dijera a la iglesia que tenía que testificar lo que Él estaba haciendo, lo que iba a hacer, es evidencia. Y el Señor me puso de ejemplo a una joven de nuestra iglesia que Dios la libertó del lesbianismo, la sacó de ese mundo. Alabado sea el Cordero de Dios. Y ella estaba atada, mi hermano, estaba bien atada en ese mundo. Y que, aleluya, ¿qué hizo Dios? La cambió, la libertó, la hizo nueva, mi hermano. Ahora ya no parece un hombre, se ve que es una mujer hecha y derecha, mi hermano. Y Dios la cambió, la transformó. Y el Señor me decía: aquí en Carrizales, esa joven es una evidencia de mi poder. Cuando ella camina por ahí, la gente dice: wow, lo que Dios ha hecho en ella, ¿ve? Eso es evidencia de lo que Dios hace. Aleluya. Y el Señor me hablaba de ella, me decía: eso es evidencia. Aquí en Carrizales ella es evidente, aleluya, es evidencia de que yo cambio al hombre y a la mujer. Aleluya. Iglesia, hay que cambiar la oración. Señor, queremos ver la evidencia tuya en nuestra iglesia. Aleluya. Queremos ver tu evidencia en nuestra vida. Aleluya. Queremos ver tu evidencia. Queremos ver esas señales que le dijiste a los discípulos. Queremos ver esas señales que se manifiesten aquí, porque es evidencia. Es evidencia tuya, Jehová. Aleluya, que se sanen los enfermos, que llegue el endemoniado y sea libre, que lleve, aleluya, el que esté cautivo y sea libre. Oh Señor, bautiza con Espíritu Santo y fuego, porque es evidencia. La iglesia no creía que Pedro había llegado a aquel lugar, pero si oramos
Alabado sea el Cordero de Dios. Hay que creer que Dios lo va a hacer. Y si oramos sabiendo de que Dios lo va a hacer, de que lo que tenemos que esperar, la evidencia de la oración, la evidencia de la oración, hello, la evidencia de la oración, la evidencia, mi hermano. Yo no sé si usted está, aleluya, con su oído bien parado, con su oído bien parado ahí. Alabado sea el Cordero de Dios. Y decirle: Señor, quiero ver tu evidencia en mi vida. Quiero ver tu evidencia, Dios mío, de que lo que tú hablaste a mi vida, aleluya, aleluya, yo lo quiero ver. Yo quiero ver esa evidencia de lo que tú me has prometido a mí, de lo que tú has prometido a los hermanos, de lo que tú has prometido a mis hijos. Oh, yo quiero ver esa evidencia, Póngase sobre sus pies en esta noche. Dice la Biblia que cuando contaba que oraron por él y entró al templo gritando y adorando a Dios, los religiosos se quedaron sorprendidos. ¿Sabe por qué? Aleluya. Y después de que este hombre entró gritando y danzando y hablando lengua en aquel templo, aleluya, decía: no, ese no es. Ese era el que estaba allí en la puerta, aleluya, pidiendo allí cojo. ¿Qué pasó? Ahora está brincando y saltando. Alabado sea el Cordero de Dios. ¿Y qué quisieron hacer? Cerrarle la boca a estos dos hombres. Pero ¿sabe qué? Como era evidencia de Dios, no pudieron. Evidencia en esta casa, evidencia en la casa allá en Ponce. Alabado sea el Cordero de Dios. Evidencia. Evidencia que Dios bautice con Espíritu Santo y fuego. Si hay algún enfermo hoy, que se vaya la enfermedad. Evidencia. Evidencia para esta casa, Señor. Evidencia de tu poder. Evidencia de tu poder. Aleluya. Evidencia de tu gloria. Evidencia. Cuando hay la evidencia de Dios, los demonios tienen que callar. Los demonios tienen que retroceder. Cuando está la evidencia de Dios, cuando está la presencia de Dios, los demonios tienen que retroceder. La malicia se tiene que ir. Alabado sea el Cordero de Dios. Comienzan a manifestarse la señal, que es la evidencia de Dios. Es la evidencia de Dios. Van a ser manifestadas esas evidencias. La evidencia. Alabado sea el Cordero de Dios. 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 Aleluya. Cuando Moisés iba por aquel desierto, cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto, allá de la esclavitud con el faraón, que iba con Moisés y aquel pueblo, la evidencia de Dios. ¿Cuál es la evidencia? La columna de fuego de noche y de día la columna de nube. Esa es la evidencia de Dios. La evidencia de Dios que estaba con aquel pueblo, que llevaba aquel pueblo a la tierra prometida. Alabado sea el Cordero de Dios. Aquella evidencia era la señal de que Dios había llamado a Moisés. Amén. La evidencia. Evidencia, mi hermano. Testifica, habla. Después que oraron, no creyeron que Pedro había llegado al frente de aquella puerta, pero sí llegó, porque era evidencia de que la oración había sido contestada.
Gloria. Si tiene dudas, reprende la duda. Si hay incredulidad en ti, repréndela. Repréndela. Reprende todo lo que quiere robar tu fe. Reprende todo lo que quiere robarte la bendición. Repréndela. Repréndela, repréndela, repréndela. Porque viene evidencia de Dios. Viene la evidencia de Dios. Evidencia confirmando lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Es evidencia de su poder. Es evidencia de su gloria. De su gloria. Adóralo, él está vivo, Él no está muerto, vamos. Los muertos no adoran, son los vivos. Son los vivos, porque todo lo que respira alabe a Jehová. Alabe a Jehová en esta noche. Alabe a Jehová porque hay evidencia de Dios en esta casa. Hay evidencia, hay presencia, hay presencia. Hay presencia del Espíritu de Dios en esta casa. Confirmando, confirmando. Siri